Capítulo 37. Todos los monstruos están fuera esta noche. Resumen. Monstruos de aire extranjero. Shigaraki toma una decisión sobre el Nomu. Izuku y Toshi continúan entrenando. Shigaraki tardó 5 días en tomar una decisión. Y Miko le había enviado un mensaje a Izuku el sábado por la noche, mientras este regresaba a casa después de entrenar con Itoshi. Le informó que el líder de la Liga de Villanos por fin estaba listo para hablar, pero no diría nada hasta que Izuku llegara. Así que, después de terminar de estudiar ese día, tenía sus exámenes parciales la semana que viene, le dijo a su madre que se reuniría con Miko y le pidió a Kurohiri un portal de teletransportación, quien lo teletransportó directamente al baño del apartamento que estaba encima del bar. Una vez vestido y enmascarado, bajó las escaleras, donde lo esperaba toda la Liga de Villanos, salvo Sensei, claro. Dabi, Duisei y Miko estaban sentados en la barra, los dos hombres en taburetes y la chica encima del mostrador, mientras Shigaraki y Spinner ocupaban la mesa frente a ellos. Kurohiri limpiaba vasos detrás de la barra, como de costumbre. Nadie hablaba cuando Izuku entró en la habitación. Se dirigió hacia su mejor amiga, quien lo abrazó por detrás mientras se sentaba en un taburete frente a ella. Izuku se cruzó de brazos y miró fijamente a Shigaraki con una ceja levantada. Finalmente, el villano de pelo azul se levantó y se apoyó en la mesa frente al adolescente. Lo haremos. El cerebro de Izuku se cortocircuitó. ¿Eh? Destruiremos la fábrica de Nomu. Hablé con Sensei y Shigaraki hizo una breve pausa. Eres un miembro muy valioso del grupo, Light. Izuku comprendió lo difícil que le costaba admitirlo, así que lo dejó ordenar sus pensamientos. Convencí a Sensei de que tienes más que ofrecer a la liga que los Nomu. Claro, los Nomu son personajes fuertes que podemos usar, pero tú eres más fuerte y más inteligente que cualquiera de nosotros. Y tenemos más posibilidades de vencer al jefe final contigo en el grupo. Izuku estaba, como mínimo, conmocionado. El hecho de que Shigaraki hubiera hablado con Sensei a su favor y hubiera logrado convencerlo de deshacerse del Nomu era más que sorprendente. Había esperado que esto sucediera, sí, pero esperar y que sucediera eran dos cosas muy diferentes. Tampoco pudo evitar pensar que, aunque todo lo que Shigaraki acababa de decir, sobre ser un gran activo para la liga, tanto en fuerza como en inteligencia, provenía de un razonamiento lógico, debía haber algún tipo de sentimiento involucrado. Quizás Izuku le había cogido cariño, más de lo que al villano le habría gustado admitir. Además, Izuku mentiría si dijera que no había llegado a apreciar a Shigaraki también. Tengo que decir que me siento halagado, dijo, pero tu sensei y este doctor realmente estuvieron de acuerdo con esto. Al principio no, admitió Shigaraki. El doctor, en particular, pensó que era como tirar a la basura el trabajo de su vida. Pero yo, hablé con Sensei, y él habló con él. El doctor estuvo de acuerdo, pero solo si no destruimos su investigación. ¿Para qué? Para que pueda hacer más Nomu si alguna vez nos apetece. Se burló Izuku. Supongo. Suspiró Shigaraki. No lo sé. Pero me dio el visto bueno para destruir el almacén. Es el único, añadió. Izuku guardó silencio unos instantes. El villano parecía decir la verdad. Claro que Izuku seguía sin confiar en Sensei ni en ese doctor. Si habían decidido experimentar con personas y crear monstruos, nada les impedía volver a crearlos, al menos en lo que a moral se refiere. Y no podía estar seguro de si el almacén de camino era realmente su único laboratorio productor de Nomu, aunque Shigaraki lo creyera. Aún así, la liga parecía valorar mucho a Izuku y sus opiniones. Podía ver que todos en la sala estaban complacidos con la decisión de Shigaraki, incluso compartiendo algunas de sus opiniones sobre Izuku. Y Miko, que no lo había soltado desde que se sentó, lo apretó más fuerte. ¿Y bien?, preguntó el usuario de Dekai. ¿Te quedas? Si intentaba disimular nerviosismo, no lo estaba haciendo muy bien. Izuku sonrió con suficiencia, con las comisuras de los ojos arrugándose, y todos los villanos en la sala no pudieron evitar imitarlo. Lo haré. Yai. Exclamó Miko y se abalanzó sobre él, casi tirándolo de su asiento. Yuhu. Gritó Duise. Bienvenidos de nuevo. No los queremos. Maldita sea, otro yo.
Izuku se unió a todos mientras reían, murmurando su agradecimiento y alivio, antes de encontrarse con los ojos brillantes de Shigaraki. Entonces, los labios del villano de pelo azul formaron una sonrisa amenazante. ¿Quieres hacer una misión secundaria? El domingo por la mañana, Izuku se unió a su madre en la sala de estar, donde ella estaba desayunando mientras veía las noticias. La policía llegó al lugar más tarde esa noche, pero toda señal de los villanos había desaparecido, casi como si nunca hubieran estado allí. ¿Podría ser obra de la Liga de Villanos? Según se informa, entre ellos hay un usuario de portales de disformidad, como revelaron los héroes tras el ataque a terrenos de la UA el mes pasado. Claro que podría. Pero ¿por qué la famosa Liga de Villanos atacaría un almacén vacío? Izuku ignoró a los reporteros, quienes discutían sus especulaciones sobre un ataque aparentemente fortuito de un villano en un almacén abandonado a las afueras del distrito Kamino, y prefirió prepararse el desayuno. Él, por supuesto, sabía exactamente lo que había sucedido. Después de todo, había estado allí 12 horas antes. Kurohiri teletransportó a todos al interior de la fábrica Nomu, un laboratorio gigante lleno de equipos médicos, máquinas y, lo más importante, más de una docena de tanques con Nomu dentro, en estado de éxtasis. El villano de la niebla se quedó junto a la puerta del edificio y dejó que sus hijos, la Liga, se divirtieran. Himiko apuñaló a casi todos los Nomu en el cerebro, Dabi convirtió algunos tanques en sopa, y luego los incendió. Izuku y Spinner usaron algunos Nomu que sacaron de sus tanques como práctica de tiro, mientras Dui se vitoreaba, y abucheaba, mientras sembraban el caos. Shigaraki limpió el desastre de todos, desintegrando a todos los Nomu que aún tenían cuerpo tangible, así como todo el equipo de laboratorio dentro del almacén. Al final de su misión secundaria, el edificio estaba tan vacío como parecía desde fuera, salvo por montones de cenizas, polvo y las quemaduras de las llamas de Dabi. Shigaraki incluso había descompuesto el suelo y las paredes manchadas de sangre, borrando todo rastro de la fábrica Nomu. Sin embargo, causaron un gran alboroto. Los residentes de la zona probablemente oyeron a los villanos gritar y reír, o las explosiones que David provocó al prender fuego a algunas máquinas, porque menos de una hora después de su llegada, oyeron las sirenas acercándose cada vez más a su ubicación. Kurohiri los teletransportó a todos al bar antes de que la policía pudiera entrar al edificio, dejándolos solo con especulaciones sobre lo que realmente había sucedido. Himiko y Spinner inmediatamente subieron a ducharse, ambos manchados de polvo, mugre y fluidos corporales de Nomu, mientras que Duise y Dabi salieron a fumar, dejando a Izuku y Shigaraki sentados en la barra y relajándose. Ambos estaban cansados, un silencio reconfortante los envolvía mientras bebían sus bebidas sin alcohol. Shigaraki sacó su Switch y empezó a jugar Animal Crossing a bajo volumen, mientras Izuku observaba distraídamente. El villano de pelo azul incluso giró la pantalla para que el adolescente pudiera ver mejor. No tardó mucho en que Izuku empezara a bostezar y decidiera irse a dormir. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta de disformidad, se quitó la máscara y se giró hacia Shigaraki con una sonrisa sincera. Gracias, Tomura. De nada, Izuku. Necesito un descanso. Itoshi prácticamente se desplomó en la arena tras su carrera de 3 kilómetros. Izuku había aminorado el paso para seguirle el ritmo, sin apenas sudar ni siquiera con el cálido clima de finales de mayo, y se sentó a su lado. El adolescente se unía a Itoshi a veces, cuando no estaba demasiado cansado del entrenamiento de héroes en la escuela. Había empezado a usar Fajin bajo la supervisión de Aizawa, intentando familiarizarse con él, haciéndolo parecer una extensión natural de su superpoder, en lugar de una peculiaridad adicional. No se atrevía a usarlo contra otra persona. El uno para todos ya era lo suficientemente poderoso como para mutilar gravemente, o incluso matar, a otro humano, así que no podía arriesgarse a que algo sucediera mientras usaba Fajin encima. Los vestigios del segundo y tercero uno para todos aún no habían aparecido tras la manifestación de Fajin. Izuku no estaba seguro de si le estaban dando tiempo para acostumbrarse a su nuevo poder o si algo, o alguien, les impedía contactarlo, pero recordaba vagamente voces discutiendo en sus sueños a veces.
No recordaba los detalles, pero en ese momento comprendió que se trataba principalmente de él y su visión de los héroes y la sociedad que los veneraba. Izuku le pasó una botella de agua a su amigo, quien le agradeció en silencio y bebió toda la bebida de unos pocos tragos. Tu resistencia ha mejorado, señaló Izuku. Hitoshi se rió. ¿A eso le llamas mejora? Casi muero en menos de 3 minutos. Sí, bueno, la semana pasada casi mueres antes de que transcurriera ni un minuto. El adolescente más alto resopló. Touché. Se quedó callado unos instantes, observando las suaves olas romper en la orilla. Ya notó la diferencia. Sé que solo ha pasado una semana, y quizá parte de ello esté en mi cabeza, pero ya no me siento tan débil como antes. Izuku tarareó. Lo entiendo. La mentalidad influye mucho. Estás aprendiendo a defenderte, y eso solo te da seguridad. Le dedicó al otro chico una dulce sonrisa. Con el tiempo, empezarás a ver por fuera lo fuerte que eres. Las comisuras de los labios de Hitoshi se curvaron en una pequeña sonrisa, e Izuku estaba una vez más maldiciendo sus sentimientos de gay por provocarle mariposas en el estómago. El rostro de Hitoshi se tornó más serio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Izuku ladeó ligeramente la cabeza. Por supuesto. El otro día, cuando Shouto te preguntó cómo supiste que querías ser un héroe, hizo una pequeña pausa, y el adolescente más bajo asintió. Dijiste que no querías ser un héroe como los conocemos. ¿A qué te referías exactamente? Izuku tarareaba, pensativo. Consideraba decir la verdad, o al menos la media verdad, ahora que no estaban en la escuela de héroes y solo estaban ellos dos. Era diferente hablar de esto delante de Shouto, quien, aunque aún se debatía si realmente quería ser un héroe, seguía siendo un estudiante de heroísmo. Hitoshi, por otro lado, estaba en educación general y ya no quería unirse al mundo de los héroes. Basándose en todo lo que habían hablado durante las últimas semanas de conocerse, Izuku tenía una idea bastante clara de la moral del adolescente y sus opiniones sobre villanos y héroes. Finalmente, Izuku respiró hondo y miró a Hitoshi a los hermosos ojos. Yo no quiero ser un héroe. Para nada. El otro chico, comprensiblemente, estaba confundido. Entonces, ¿por qué estás en el curso de héroes? Porque quiero cambiar las cosas. Quiero destruir la sociedad de héroes desde dentro, admitió, volviendo la mirada hacia sus manos inquietas. Quise formar parte de ella durante tanto tiempo, pero finalmente me di cuenta de que nunca aceptarían a alguien como yo, a alguien como nosotros. Así que empecé a pensar en grande. Izuku miró a Hitoshi, quien lo observaba sin pestañear. Empecé a ver la sociedad en su conjunto y lo equivocada que está, cómo se elogia a los héroes por cometer los mismos crímenes por los que otros son tildados de villanos. Quiero que el mundo vea lo equivocado que está el sistema, como los héroes y los villanos no son como los presenta la comisión. Quiero crear un mundo donde podamos ser nosotros mismos, donde no se nos trate como basura por cosas que escapan a nuestro control. Quiero que seamos libres. Al final de su discurso, Hitoshi se quedó boquiabierto, sus ojos índigo abiertos y sin pestañear, e Izuku empezó a enloquecer. Había ido demasiado lejos. Había asumido erróneamente que Hitoshi estaría de acuerdo con todo lo que había dicho y ahora lo había asustado. Y sí. El tormento interno de Izuku fue como un cuchillo cuando una enorme sonrisa apareció en el rostro marcado por la cicatriz de Hitoshi. ¿Qué planeas hacer? El adolescente de pelo verde se iluminó al instante, con las mejillas teñidas de un ligero rosa. Así que sabes de la comisión, ¿verdad? Procedió a explicar en detalle cómo había contactado al corredor más infame de la clandestinidad, se había puesto en contacto con un hacker increíblemente formidable y ahora tenía en su posesión un disco duro de 100 TB casi lleno, que contenía casi la totalidad de la base de datos del HPSC, incluidos, entre otros, documentos oficiales, archivos cifrados y transacciones de correo electrónico. Repasó algunos de los puntos destacados de su investigación. El trabajo sucio de la comisión, los encubrimientos, el programa de niños soldados. Mientras hablaba, Izuku pudo ver los cambios en la expresión de Hitoshi. La sorpresa, la decepción, la ira.
Pudo ver al adolescente tomarse las palabras de Izuku con calma, con una rabia serena que le hervía por todo el cuerpo. El sol ya se había puesto cuando dejó de hablar, el naranja y el amarillo dieron paso a una paleta suave de rojo cereza, púrpura glicina y azul cerúleo. Izuku sacó su botella de agua, con la garganta ronca por sus incesantes divagaciones. Sin embargo, a Hitoshi no pareció importarle. Al contrario, sus ojos amatista brillaban con tanta alegría, travesura y ferocidad que Izuku no pudo apartar la mirada. «Quiero entrar». El cerebro del adolescente más bajo retrocedió un momento, antes de comprender lo que decía Hitoshi. «¿Eh? Quiero participar», repitió, «en lo que sea que estés planeando hacer. Quiero unirme a ti en este», hizo un gesto vago con la mano, «asunto de antihéroe rebelde que tienes entre manos». Izuku se echó a reír. «¿Antihéroe, eh? O sea, vas contra los héroes, pero por una buena razón», dijo el chico más alto encogiéndose de hombros. «Aunque supongo que si la gente se entera, te llamarán villano sobre todo». «Puedes decirlo otra vez», dijo Izuku riendo entre dientes. Mi mejor amiga es una villana. Al menos, según la ley. Tiene un don villano, dijo, entre comillas, y ha sido oprimida toda su vida por eso. Se escapó de sus padres hace unos meses y pasó unas semanas sin hogar. Pero ahora vive su vida como ella misma y es más feliz que nunca. «Suena bien», dijo Hitoshi con una pequeña sonrisa torcida en su rostro. «Y Miko es un poco excesiva, pero creo que te gustará». Ella, Izuku ya sentía el calor acumulándose en sus mejillas, «de hecho, quiere conocerte». Hitoshi levantó una ceja. «¿Sabe de mí?» «Sí», Izuku apartó la mirada, consciente de su rostro enrojecido. «A veces le cuento sobre la escuela, y ella, sabe de ti y de Shouto». Sí, Hitoshi se había dado cuenta de su vergüenza, y sin duda lo había hecho, pues la cara de Izuku parecía un tomate, tuvo la amabilidad de no mencionarlo. «Me encantaría conocerla, entonces». «Genial», dijo Izuku radiante. «Puede reunirse con nosotros aquí en el entrenamiento, si quieres. De hecho, fue ella quien me enseñó a usar cuchillos». El insomne se quedó boquiabierto. «¿Sabes usar cuchillos?» «¿Sí?», se rió el chico más bajo. «Pero no los uso en la escuela. No quiero enseñarles todo lo que puedo hacer», dijo, frotándose la nuca. Hitoshi asintió. «Es comprensible». Luego frunció el ceño, pensando en algo. «¿Crees que pueda enseñarme?» «Puede, y sin duda estará dispuesta, pero...» Izuku le dedicó una sonrisa mordaz. «¿Estás preparado para correr por tu vida y que te apuñalen?» El adolescente de pelo morado palideció. «¿Qué?» «Sus métodos son poco convencionales, pero funcionan de maravilla», rió entre dientes. «Tranquila, no te hará mucho daño». «Eso todavía no es tranquilizador», murmuró Hitoshi, pero Izuku pudo ver cómo la comisura de su boca se crispaba. Su peculiaridad la hace fascinarse por la sangre. «No te preocupes si te pregunta si puede cortarte para verte sangrar. Quiero decir, no sería una experiencia nueva». Hitoshi se encogió de hombros, pero comenzó a reírse al ver la cara horrorizada del otro adolescente. «Amigo. Qué oscuro está». Dijo el insomne encogiéndose de hombros de nuevo, riéndose disimuladamente de Izuku, que abría y cerraba la boca como un pez. No estaba acostumbrado al humor negro, ¿vale? «De todos modos», dijo Hitoshi mientras se levantaba, «se está haciendo tarde, probablemente debería irme a casa». Izuku también se levantó, sacudiéndose el polvo. «Disculpen que no hayamos entrenado mucho hoy. Antes me puse a murmurar», soltó una risita, frotándose la cabeza. «No te preocupes. De todas formas, me gusta oír tus divagaciones», dijo Hitoshi con naturalidad, como si eso no fuera a convertir a Izuku en una fresa al instante. En aras de no reventarle los vasos sanguíneos de la cara, Izuku dejó escapar un HMHM. En lugar de intentar formar una respuesta coherente, mirando fijamente sus pies mientras ambos salían de la playa a la calle. «En serio, gracias». Izuku se volvió hacia su amigo. «¿Para qué?» «Por todo lo que me dijiste. No es algo que se pueda contar sin más». Hitoshi desvió la mirada. «O sea, Shouto no lo sabe, ¿verdad?» «No», confirmó Izuku.
Aunque no creo que se oponga demasiado, simplemente ha crecido en el centro de la sociedad de héroes. Puede que nos lleve un tiempo, pero quizá podamos convencerlo. Sí. Su pequeña sonrisa no le dio un vuelco al corazón a Izuku, no. Pero me alegra que hayas confiado en mí. Y de verdad quiero ayudarte en todo lo que pueda. Izuku le dedicó una cálida sonrisa. Gracias. En realidad, Himiko estaba a punto de gritar de emoción, sacudiendo a Izuku semiviolentamente por los hombros. ¿Qué demonios estás gritando? Se quejó Tomura mientras él y Spinner entraban al bar. El usuario de Dekai volvía a llevar la mano desmembrada en la cara, extrañamente. Quizás él y Spinner habían ido a algún asunto de la liga. Light-chan convirtió a su enamorado en un villano. Himiko estaba literalmente vibrando, su entusiasmo aparentemente disminuyó sus habilidades explicativas. Todos dentro del bar parecían confundidos, incluso Dabi y Duise, quienes habían estado presentes cuando Izuku estaba explicando la conversación de hoy con su amiga enamorada. Eso no fue lo que pasó, Himiko, suspiró Izuku y se giró hacia los dos villanos. Le conté mi plan para destruir la sociedad de héroes, y como tengo todos los archivos de la base de datos de la comisión en un disco duro, y dijo que quiere unirse a mí. Y no es mi chico favorito. Se giró para mirar fijamente a Himiko, quien no se movía en absoluto y le dedicó una sonrisa con dientes. Eso es genial. ¿Tienes el qué de la comisión? Tomura y Spinner hablaron al unísono. El primero se encogió de hombros, se acercó a la barra y se sentó en un taburete. El hombre reptil se giró hacia Izuku con una expresión de horror, pero también de asombro. El adolescente parecía estar recibiendo esa reacción con frecuencia últimamente. Sí, así es como empecé a ser un villano o lo que sea, dijo con indiferencia y se sentó junto a Tomura. Himiko ya se había sentado en la encimera y le había dado unas palmaditas para que Izuku se sentara frente a ella y pudiera peinarlo. Él ya lo había peinado con su habitual peinado medio recogido, así que esta vez optó por un sencillo semi-recogido con trenzas. Eso es, increíble, Spinner seguía de pie en medio de la sala, antes de negar con la cabeza y dirigirse a la cabina. En fin, tenemos buenas noticias. Ante esto, todo el mundo se animó. Tenemos un nuevo miembro en el grupo, dijo Tomura. Bueno, eso explicaba la mano desmembrada, y dio un sorbo a su bebida con una pajita. Pocari Sweat, por lo que parecía. Era lo más parecido a una bebida energética que Kurohige probaba para su querido protegido. No es que Tomura no bebiera, pero no delante de su cuidador. Oh no, susurró Himiko. ¿Cuándo los conoceremos? Como si fuera una señal, un fuerte golpe hizo que todas las cabezas se dirigieran hacia la puerta principal. Oh. Pasa. Balbuceó la chica rubia, con las manos firmes mientras trenzaba el cabello de Izuku. Una figura alta, musculosa y con cabello rojo granate hasta los hombros entró al bar, saludando a todos con una gran sonrisa. Soy Magne. Ella, por así decirlo. Himiko, que acababa de peinar a Izuku, empezó a chillar. Por fin, otra chica. Se dirigió a la recién llegada. Soy Toga Himiko. Llámame Himiko-chan. Eres tan bonita, ¿puedo ver tu sangre? Magne rió con el entusiasmo de la chica. Claro, Himiko-chan. Himiko se volvió hacia los demás miembros de la liga con ojos brillantes. ¿Podemos quedárnosla? No es una mascota, Himiko, dijo Izuku riendo entre dientes, levantándose y extendiéndole la mano a Magne. Soy Light, encantado de conocerte. Los ojos de Magne se abrieron de par en par tras sus gafas de sol triangulares, mientras le daba un firme apretón de manos. Light. Como Light, el informante clandestino. El único e inigualable, sonrió, mientras las comisuras de sus ojos se arrugaban por encima de la máscara. Su reputación en la clandestinidad había ido en aumento desde que él y la liga comenzaron a divulgar su participación. Era solo cuestión de tiempo para que los héroes se dieran cuenta de que el villano que había sido visto con Stein también era indirectamente responsable de la muerte de tantos otros héroes. Entonces, comenzó Izuku, ¿por qué decidiste unirte a nosotros? Magne continuó explicando cómo había anhelado encontrar personas con las que pudiera ser ella misma, desde que decidió que ya no se sometería a los estándares de la sociedad y viviría su vida como ella quisiera.
La Liga, además de su arraigada conexión con el asesino de héroes, a quien admiraba profundamente por diversas razones, también se había ganado la reputación de aceptar a los marginados y a los destrozados. Magne había decidido ayudarlos en su causa, tanto porque creía en ella como con la esperanza de encontrar finalmente un lugar al que pertenecer. Y Miko y Spinner no dudaron en mostrar su compasión, e Izuku y los demás asintieron en silencio, comprensivos. Todos sabían lo que era, después de todo, sentirse marginados y marginados, sobre todo por quienes consideraban familia. Habían encontrado un refugio en el otro, donde no tenían que fingir ni esconderse. Podían ser ellos mismos. Así que no fue una sorpresa que la Liga aceptara a Magne en sus filas con los brazos abiertos. Y Miko, en particular, estaba encantada de tener a otra mujer en su pozo apestoso. Oye, mi base no apesta. Aunque nunca se había sentido sola en ese aspecto. La Liga no la juzgaba por chismear, y no tenían reparos en consentir sus actividades más femeninas, como dejar que les pintara las uñas o les peinara. Aún no habían convencido a Tomura de que le dejara trenzarle el suyo, siendo una de las pocas miembros con el pelo lo suficientemente largo como para probar diferentes estilos y experimentar, como hizo con Izuku. Y Miko exigió que su nuevo miembro se mudara con ella al apartamento del primer piso, ya pensando en cómo reorganizaría su habitación para acomodar a 2 personas. Y también te enseñaré a peinarte. Tiene el largo justo para trenzas, y podemos ir de compras. Los ojos de Miko brillaban de emoción, y todos la veían emocionarse con sonrisas cariñosas, o en el caso de Tomura, con fingida indiferencia. Me buscan por asesinato, querida, señaló Magne. No puedo ir de compras. Siempre puedes robarlo, sugirió Tomura, sin levantar la vista del televisor, donde él y Spinner habían empezado a jugar Call of Duty. Nadie podía discutirlo. Las empresas de moda rápida eran inmorales y perjudiciales para el medio ambiente, así que Izuku tampoco tenía objeción a robarles. Mientras observaba a su mejor amigo conectar con su nuevo miembro, el adolescente de pelo verde no pudo evitar sentir que, en cierto modo, Stein estaba siendo reemplazado. Se sentía culpable por pensar algo así. No era culpa de Magne ni de Spinner que lo hubieran capturado, pero Izuku sentía el vacío que su mentor había dejado ahora que no podía estar con la Liga ni con Izuku durante sus actividades ilegales. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea brillante. Hola, chicos, empezó Izuku, y todos se giraron a mirarlo. Sus ojos brillantes mostraban claramente la sonrisa feroz que cubría su máscara. ¿Alguien interesado en continuar el legado de Stein? Capítulo 38. Asesino en el espejo. Resumen. Solía creer en la justicia, un lugar donde había un mejor juicio, pero ahora me siento disgustado. Lo siento, pero no siento pena por ti porque sé que si pudieras cambiar esto, estarías repartiendo la misma mierda. Deja que la debilidad desaparezca, no hay nadie más que yo aquí, el asesino en el espejo. Asesino en el espejo de Setitov. La Liga de Villanos sale a hacer negocios. Izuku presenta a 2 de sus amigos. Chicos, ¿oyeron las noticias esta mañana? Lo hice, es una locura. Es el 4º esta semana. ¿Quién fue esta vez? Brazos de la muerte. Santo cielo, Hirou, ¿no fuiste a la agencia de armas de la muerte para tu pasantía? Sí. ¿Estás bien, Kero? No precisamente. Esto se está volviendo loco. ¿Es la Liga de Villanos? No. Probablemente. Han captado a ese villano de la luz en varias cámaras, y lo vieron con Stein antes de su captura, así que tendría sentido que colaborara con ellos. Pero no es solo él. La policía dijo que hay villanos que lo acompañan, pero aún no los han identificado. He leído sobre eso. No son los mismos siempre. Alguien dijo que podrían ser nuevos miembros. La Liga se volvió más popular después de que arrestaron al asesino de héroes. Entonces es como venganza, o simplemente continuar el trabajo de Stein o algo así. Eso es muy poco varonil, hermano. ¡Qué banquete de oscuridad tan loco! Izuku escuchaba distraídamente mientras sus compañeros de clase discutían las hazañas más recientes de la Liga. Fiel a las especulaciones de los medios, Light y algunos miembros de la Liga de Villanos salían cada 2 días a cazar héroes que creían que Stein aceptaría como falsos o corruptos.
De alguna manera, esto llenaba el vacío que había dejado el asesino de héroes, además de ser una excelente actividad para conectar a los miembros de la liga con sus nuevos reclutas, así como una válvula de escape para aliviar la frustración y la ira acumuladas. Izuku siempre lideraba el equipo, pues ya se había unido a Stein en su trabajo un par de veces, y cualquiera que se animara ese día era bienvenido. Y Miko estaba emocionadísima de finalmente involucrarse en las cosas de la liga, y le habían dado luz verde para matar a su primera víctima. Spinner se sentía honrada de formar parte del legado de Stein y había participado en su matanza al menos 3 veces. Makne no estaba tan entusiasmada, pero había participado un par de veces, dominada por sus tendencias sádicas. ¿Y quién era la liga para no proporcionarle un héroe con el que torturar y jugar? Dabi y Uise no habían mostrado mucho interés en unirse, pero habían venido una vez, solo por diversión. Tomura, en cambio, prefería quedarse en su base, planeando su próxima misión. Aún no había informado a su liga de sus ideas, pero todos confiaban en que se las comunicaría antes de proceder. Kurohiri se quedó en el bar, como siempre, cuidando de toda la base, y de su pupilo, por supuesto, pero siempre proporcionaba una puerta de teletransporte donde y cuando los villanos lo solicitaban. Normalmente no planeaban con antelación a qué héroe atacar. La liga veía las noticias, veía qué héroes estaban en qué zona ese día y elegía al azar, lanzando una moneda, echando a suerte solo que fuera, o estratégicamente, dependiendo de las fortalezas y debilidades de las posibles víctimas y de los miembros de la liga que participarían esa noche. Hasta ayer, nadie había sugerido un héroe al que quisiera atacar por motivos personales. Pero esta vez, había sido personal. 10 horas antes. En cuanto Izuku entró al bar, se encontró con un Tomura muy avergonzado y una Himiko igual de emocionada. La chica estaba sentada en la barra detrás del líder de la liga de villanos, y estaba a medio hacer trenzas holandesas con su cabello. Izuku se echó a reír, lo que hizo que Tomura se sintiera aún más avergonzado, sus mejillas normalmente pálidas ahora tenían un color escarlata brillante. Deja de reírte de mí. No puedo creer que finalmente hayas aceptado esto. Izuku se secó una lágrima, sin dejar de reír, sentado en la cabina frente a ellos, junto a Dabi. El usuario de fuego también se reía discretamente de la situación de Tomura. Makne se encontraba en un estado similar, sentado en un taburete junto a él. ¿Cómo lograste que se sentara?, le preguntó Izuku a su peluquero residente, mientras jugaba con uno de sus cuchillos. Llevaba puesto su disfraz de villano, bueno, no el traje, sino el otro, listo para salir a matar héroes. Prometí que Dabi-kun y yo jugaríamos Street Fighters contra él y Spinner-kun. Balbuceó Himiko, mientras comenzaba la cuarta y última trenza del villano. Izuku se volvió hacia el pirómano con una ceja levantada. Nunca acepté esto, se quejó Dabi. Como si no quisieras ver a Shigaraki con el pelo arreglado. El jefe es feo de todas formas, argumentó Uise. Dabi resopló, pero no respondió. Todos querían ver a Tomura con el cabello trenzado después de todo, lo dijeran o no. Bueno, empezó Spinner, sentado en la cabina frente a Izuku. ¿A quién vamos a matar hoy? ¿Quién viene?, preguntó el adolescente, dirigiéndose a todos los ocupantes de la habitación. Me quedaré aquí esta noche, dijo Makne sin mirarlo, con los ojos fijos en su nervioso, y se atreven a decir lindo, líder. ¡Qué cojo! Yo también me quedo. Vayan a matar a esos cabrones. Yo tampoco voy, intervino Dabi. Tengo que reunirme con un posible recluta más tarde. Izuku asintió. ¿Y Miko? La muchacha acababa de terminar las trenzas de Tomura, y se dejó caer del mostrador, parándose frente a él para mirar el resultado. Depende, dijo con voz alegre, y se sentó en la mesa, maravillada con su trabajo. Tomura se negó a mirarla a los ojos y, en cambio, tomó el control remoto del televisor. Afortunadamente, los héroes profesionales MT Lady y Kamui Watts llegaron al lugar justo a tiempo para ayudar con la evacuación del edificio. Todas las cabezas se giraron hacia el televisor, donde el canal de noticias estaba transmitiendo una transmisión en vivo con los reporteros en el lugar. No hubo víctimas en el incendio, pero 2 civiles resultaron gravemente heridos durante la evacuación. The Atarms informó que encontró a la madre y a la hija bajo un techo derrumbado y las trasladó de inmediato a los paramédicos del lugar.
Ambas están siendo operadas de urgencia en el Hospital General de Musutafu. Izuku ignoró al reportero y se concentró en el héroe al fondo, mientras recitaba sus hazañas a un policía con aire de suficiencia. El adolescente no pudo evitar recordar todos esos meses atrás, cuando Death Arms y los demás héroes habían estado esperando, mientras Katsuki se asfixiaba a manos de ese villano de mierda. Los héroes no habían hecho nada, porque nadie tenía un don adecuado para el trabajo, mientras que All Might no intervendría, arriesgando la vida de un niño, solo para proteger su secreto. Solo un estudiante de secundaria sin don se había apresurado a intervenir para que actuara, y de no haber sido por Izuku, Katsuki probablemente no estaría vivo ahora. Y después, Death Arms había estado regañando a Izuku por ponerse en peligro sin motivo, como si no hubiera cumplido con su deber de héroe. Ese momento fue su confirmación de que nunca se convertiría en un héroe, y que definitivamente ya no quería serlo. Izuku fue golpeado por todas esas intensas emociones que había estado sintiendo ese día. La decepción, el resentimiento, la ira. Light-chan. Izuku parpadeó y se giró para mirar a Himiko, quien lo observaba con el ceño fruncido. Los demás ocupantes de la habitación que podía ver mostraban expresiones similares de confusión y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó la niña, inclinando ligeramente la cabeza. Izuku sonrió. Sí, lo siento. Acabo de recordar algo. Volvió a mirar el televisor, donde Death Arms hablaba directamente a la cámara, presumiendo de sus hazañas. ¿Lo conoces?, preguntó Makne suavemente, señalando el televisor con la cabeza. Sí. Él, Izuku frunció los labios antes de decidir que era el momento. Respiró hondo y se recostó en el asiento, cruzándose de brazos. Hace poco más de un año, me atacó un villano de lodo. Miró a Himiko, que debía haber imaginado lo que estaba a punto de hacer, y le dedicó un gesto alentador y una sonrisa con dientes. Toda la atención estaba puesta en Izuku. El adolescente se dirigió principalmente a los miembros más nuevos de la liga, quienes desconocían lo sucedido ese día. Un héroe me salvó en el último minuto, pero tenía prisa y quería dejarme atrás. Tomura y Dabi intercambiaron una mirada, sorprendidos de que Izuku compartiera esa historia en particular. Sin embargo, debieron haber comprendido sus intenciones, a juzgar por las sonrisas idénticas que se dibujaron en sus rostros. Como saben, siempre quise ser un héroe. Makne y Spinner asintieron. Pero todos decían que no podía. Que un Deku patético, débil y sin peculiaridades como yo jamás podría serlo. Los ojos de los villanos se abrieron de par en par. No tienes ningún don, dijo Spinner boquiabierto. Habría jurado que tenías un don de inteligencia o análisis. Izuku se rió entre dientes. Me lo dicen a menudo. No lo hemos visto usar ningún don, murmuró Makne, al menos deberíamos haberlo considerado. Tengo un don, añadió Izuku, sorprendiendo aún más a los dos villanos. Himiko y Dabi rieron disimuladamente al ver sus expresiones confusas. Uno muy poderoso, además. Pero ya hablaré de eso. Makne y Spinner asintieron, mirándose brevemente con curiosidad. No tenía ninguna peculiaridad, pero aún así quería ser un héroe. Así que quise preguntarle si podía serlo. Necesitaba que alguien me dijera que mis sueños no eran solo fantasías infantiles. Pero me dijo que no. Sonrió con amargura, como cada vez que narraba esta historia. No pudo evitar sentir resentimiento hacia All Might por ello, aunque una pequeña parte de él le agradecía al héroe por abrirle los ojos. Me dijo que fuera realista y me dejó en un tejado. ¿Qué hizo? ¿Qué carajo? Tanto Spinner como Makne parecían furiosos. El resto de la liga no estuvo mucho mejor, aunque ya lo sabían. ¿Era Death Arms?, preguntó Makne. Era una suposición acertada, pero Izuku no pudo evitar sonreír con Sona. En realidad fue All Might. ¿Qué? Los villanos, comprensiblemente, quedaron estupefactos. De todos modos, Izuku agitó su mano, como si no hubiera soltado una bomba de verdad. Después de bajar, vi al mismo villano asfixiar a otro niño. Explicó brevemente cómo se apresuró a ayudar tras ver a los héroes allí presentes. Cómo All Might acudió a ayudar tras ver a un niño sin peculiaridad haciendo su trabajo. Death Arms me reprendía por precipitarme al peligro sin motivo alguno y estorbar.
Mientras tanto, Akatsuki lo elogiaban por usar su don heroico para intentar escapar, a pesar de haber incendiado toda la calle. Izuku se encogió de hombros. Ah, y nunca me preguntaron mi nombre ni llamaron a mi madre para decirme que me fuera a casa. Así que, sí. Maldición, masculló Spinner. Con razón lo odias. ¿Te gustaría vengarte?, preguntó Magne, con una sonrisa maniática en sus gruesos labios y sus ojos castaños brillando tras sus gafas de sol. Izuku no pudo evitar imitar su expresión. Me encantaría. Pero espera, intervino Spinner. Dijiste que no tenías ningún don, pero que también tienes uno. ¿Cómo es posible? Oh, ya lo sé. Balbuceó Miko. Tomura y Dabi se giraron para mirarla con expresión interrogativa. Aparte de Miko y Sensei, claro, la liga solo sabía que había manifestado su don justo antes de los exámenes de admisión. Izuku pensó que quizá era hora de que supieran la verdad. No tenía sentido seguir ocultándola, cuando el villano tras bambalinas ya lo sabía todo. Tras ese incidente, All Might vino a buscarme. Dijo que consideraba mis acciones heroicas. Que podía ser un héroe. Así que se ofreció a entrenarme, a ayudarme a entrar en la Hall y a convertirme en su sucesor. Y acepté. Nadie se atrevió a interrumpirlo, no cuando estaba a punto de soltar la mayor verdad hasta la fecha. Ni siquiera cuando se quitó la máscara, revelando el rostro fácilmente reconocible de Midoriya Izuku, el estudiante de heroísmo de la OA. Pero All Might no solo me ayudó a entrar en la OA. Hizo una pausa, más que nada para lograr un efecto dramático, mirando a los grandes ojos de cada uno de los villanos, los suyos de un verde verdoso brillante. También me dio su don. Muy bien, engendro del infierno, escuchen. La voz de Aizawa devolvió a Izuku al presente. La clase ya se había quedado en silencio al llegar el profesor. Como ya saben, sus exámenes finales se acercan. Aún tienen 3 semanas para prepararse, pero no olviden que no solo habrá un examen escrito. También hay una parte práctica, así que asegúrense de entrenar su mente y su cuerpo al mismo tiempo. Sí, sensei. Aizawa asintió. Por cierto, después de tus exámenes, son vacaciones de verano, pero sería ilógico que descansaras todo el mes. No se detuvo a abordar la ola de quejas de sus estudiantes. Durante las vacaciones de verano, tendremos un campamento de entrenamiento en el bosque, anunció, con su expresión apática siempre presente. La clase 1 comenzó a aplaudir y todos aportaron sus propias ideas y expectativas para el campo de entrenamiento, la mayoría de las cuales eran sobre divertirse con sus compañeros de clase. Sin embargo, la voz cansada de Aizawa hizo que todos se callaran. Aquellos que no aprueben los exámenes finales antes de eso hizo una pausa, para lograr un efecto dramático, y Izuku estaba seguro de ello, estarán en el infierno de la escuela de verano. Bueno, eso pareció motivar a todos a dar lo mejor de sí. Para ser sincero, Izuku no estaba muy entusiasmado. Había muchas cosas que preferiría hacer durante sus vacaciones de verano, pero al menos Shouto estaría allí con él. Así que estudia mucho y da lo mejor de ti, con un plus ultra o lo que sea. Eso es todo. Y con esto, el héroe dio por terminada la clase de hoy, dejando a la clase enloqueciendo por los próximos exámenes. No he estudiado nada. Exclamaron Mina y Kaminari a la vez, aunque con expresiones completamente distintas. El consumidor de ácido parecía totalmente tranquilo, mientras que Kaminari estaba obviamente horrorizado por su situación. Para los exámenes parciales, acabábamos de empezar la escuela, comentó Satou, y tuvimos el festival deportivo y las prácticas uno tras otro, así que no abarcaron mucho, y la verdad es que no me costó mucho. Pero los exámenes finales serán diferentes. El examen práctico también será difícil. Hagamos todos lo mejor que podamos, muchachos. ¿Sí? Como representante de la clase, también tengo grandes esperanzas de que todos rindan al máximo. Es muy difícil reprobar si simplemente prestas atención en clase, murmuró Shouto. Su comentario no recibió respuesta, pero sí hizo que Izuku soltara un bufido. Quizás pueda ayudar con las clases, ofreció la chica de la creación, Yaomomo. Kaminari y Mina prácticamente tenían corazones en sus ojos. ¿Puedo unirme?, preguntó Hirou tímidamente. Tengo problemas con las ecuaciones cuadráticas. Ah, yo también. Intervino Zero.
¿Qué tal se te da el japonés clásico? Izuku no hizo caso a nadie, ya que hablaban de tener una sesión de estudio en grupo en casa del vicepresidente. Él mismo confiaba bastante en sus habilidades, habiendo obtenido muy buenas calificaciones en todos los exámenes, incluyendo los parciales. Quedó tercero en la general, justo por debajo de Yamomo e Ida, obviamente, y justo por encima de Katsuki, para su inmensa satisfacción. Últimamente, superaba a su amigo de la infancia en casi todo, y eso lo entusiasmaba. Era una de sus principales motivaciones para dedicarse a esta escuela, aparte de desmantelar la sociedad de héroes desde dentro, claro está. Hablando de eso, Izuku se alegró de que su plan tuviera una buena acogida entre los nuevos miembros de la liga ayer. Cuando reveló que en realidad era un estudiante de heroísmo, Spinner y Magne se quedaron, como mínimo, atónitos. Sin embargo, Izuku no les dio tiempo a procesar su verdadera identidad, añadiendo que All Might le había dado su don en la siguiente frase. Tras su revelación, el bar quedó en silencio por unos segundos, antes de que la esperada oleada de preguntas y exclamaciones lo asaltara. Izuku y Miko no pudieron evitar reírse entre dientes ante las reacciones de la liga. Tomura incluso exclamó que el héroe le había dado a Izuku un código de trucos. El adolescente de pelo verde no había hablado mucho sobre One for All, solo que era un don de acumulación transferible, transmitido de generación en generación para combatir el mal. Se había centrado principalmente en explicar su plan para destruir la sociedad de héroes desde dentro, para hacerse pasar por el sucesor de All Might hasta que se produjera el enfrentamiento con los héroes. Izuku notó que Tomura parecía genuinamente sorprendido al enterarse de todo esto. No parecía saber nada sobre One for All, y mucho menos su verdadero propósito, ni siquiera había oído hablar de la transferencia de un don de una persona a otra. Izuku incluso le había dicho el verdadero nombre de su don, solo para ver si le resultaba familiar, pero no. Tomura desconocía por completo la verdadera identidad de su sensei, posiblemente incluso su estatus como el supervillano más temido y peligroso de Japón, así como la naturaleza de All for One y su don hermano. A Izuku le pareció sumamente sospechoso que el villano hubiera ocultado información tan importante a su supuesto protegido y líder de la Liga de Villanos. Era especialmente dudoso cuando su objetivo principal era erradicar a All Might, pero ni siquiera había proporcionado la información más significativa sobre él. Izuku definitivamente hablaría con Sensei, aunque solo fuera para ver cuál diablos era su juego y qué realmente pretendía hacer con Tomura y la Liga de Villanos. Izuku también notó que Kurohige había permanecido inmóvil como una estatua detrás de la barra todo el tiempo, sin participar en su limpieza habitual. No reaccionó a las revelaciones de Izuku ni dio indicios de su propio conocimiento del asunto. El adolescente no sabía qué pensar, pero no le convencía. Por supuesto, después de esa conversación tan errática, Izuku, y Miko y Spinner fueron tras de ATARMS. Magne también decidió unirse, al enterarse de las increíbles acciones heroicas del héroe y su trato hacia Izuku. No había sido difícil encontrarlo. Él había estado en el lugar del incidente según las noticias anteriores, respondiendo las preguntas de los periodistas y contando cómo los héroes habían manejado la situación antes y después de que todo el edificio se incendiara. Los miembros de la liga se habían quedado cerca, esperando a que la multitud se dispersara y los héroes se separaran. Esa había sido la perdición de su víctima, después de todo. Los villanos habían tendido una emboscada de ATARMS en un callejón apartado, e Izuku había sido alentado a ser quien impartiera justicia. Y si eso también significaba venganza, ¿quién era él para quejarse? Puede que el asesino de héroes no estuviera allí para usar su don, pero el agente paralizante de Izuku hizo maravillas, y esta vez no fue la excepción. Con tan solo un pequeño cuchillo arrojadizo clavado en su bíceps, el héroe quedó inmóvil, mientras las chicas del grupo se aseguraban de que no se atreviera a hablar ni a pedir refuerzos. Izuku sospechaba que una de ellas le había cortado la lengua, pero no estaba seguro, ni le interesaba mucho averiguarlo. Izuku se alzaba sobre The ATARMS, mientras los otros tres villanos observaban con inconmensurable alegría mientras se quitaba la máscara, asegurándose de que el héroe supiera exactamente quién había estado a punto de acabar con su vida y por qué razones. No hacía falta decir que había sido una velada increíblemente divertida y satisfactoria, uno que le había valido a Izuku y Miko el título de hijos salvajes de la Liga de Villanos.
Está bien, me rindo. Izuku soltó los brazos de Itoshi, haciéndolo caer sobre la arena. Maldita sea, realmente no te contienes, ¿verdad? Se quejó Itoshi, mientras se levantaba y se sacudía la camisa y los pantalones. Izuku rió entre dientes. Me estoy conteniendo. Le devolvió la mirada al insomne con una sonrisa burlona. Para ser sincero, estoy siendo demasiado indulgente contigo. Cuando Himiko empiece a entrenarte, desearás que no me hubiera contenido en absoluto. Itoshi gimió. ¿Cuándo va a venir? Izuku sacó su teléfono del bolsillo trasero y miró la hora. Debería llegar en cualquier momento, ¿eh? Izu-chan. Hablando del diablo, o vampiro, el pequeño y caótico gremlin que respondía al nombre de Toga Himiko apareció en su campo de visión, apenas dándole tiempo suficiente para situar su cuerpo para no caer al suelo cuando ella se arrojó sobre él desde la calle de arriba. Uf. Izuku tropezó un par de pasos hacia atrás, pero logró mantenerse quieto y abrazar a su mejor amigo, mientras se aferraba a él como un koala. Hola a ti también, Himiko, se rió Izuku. Hola, dijo Itoshi vacilante, lo que la hizo levantarse bruscamente y girar la cabeza para mirarlo. Ella rápidamente se separó de Izuku, prácticamente empujándolo hacia un lado para poder darle su máxima atención a su nueva presa, el otro chico. ¿Eres Itoshi-kun? Preguntó con ojos brillantes y una enorme sonrisa mostrando sus afilados caninos. Sí. Itoshi cambió de postura, mirando a Izuku y a la chica, que estaba a punto de invadir su espacio personal mientras lo examinaba. Soy Toga Himiko, llámame Himiko-chan. Encantado de conocerte, Himiko-chan. Él le ofreció una pequeña sonrisa, que probablemente era exactamente lo que ella esperaba, porque su sonrisa se ensanchó, un poco más de lo que uno consideraría la cantidad normal. Eres tan lindo, Itoshi-kun. Ya veo por qué le gustas a Izu-chan. Ignoró de inmediato cómo los rostros de ambos chicos se pusieron de un rojo intenso, concentrándose en cambio en los rasgos del insomne. De verdad eres morado. Izu-chan dijo que eres como una nube morada, pero no esperaba que tu cabello fuera tan esponjoso. Y tus ojos también son morados. Son de un tono tan bonito, aunque preferiría que fueran rojos como tu sangre. Himiko, chilló Izuku con la cara ardiendo, dale un poco de espacio, por favor. Los dos chicos se negaron a mirarse a los ojos, pero Himiko no pareció notarlo. Retrocedió un par de pasos, y los hombros de Itoshi se relajaron un poco. Lo siento, Itoshi-kun, respondió Himiko, dando saltos, pero tenía muchísimas ganas de conocerte. Izu me ha hablado mucho de ti, me alegro mucho de verte en persona. A Izuku le parecía increíblemente interesante la arena bajo sus pies. Tanto, que no podía obligarse a mirar a sus amigos. Sí, era fascinante. Yo, no sabía que supieras tanto de mí, murmuró Itoshi. Pero yo también me alegro de conocerte, añadió, antes de que Himiko pudiera seguir hablando de lo mucho que su amigo Peliverde le había hablado de su amigo del que estaba enamorado. Era un amigo. Izuku también me ha hablado un poco de ti, continuó el insomne. Lo estás ayudando con todo eso de, hizo un gesto vago con la mano, de destruir la sociedad de héroes, ¿verdad? Himiko asintió repetidamente. ¿Sí? Sin embargo, no dio más detalles, ya que eso implicaría revelar que ambos eran miembros de la Liga de Villanos, e Izuku no quería que eso sucediera de inmediato. Dijiste que querías ayudar, ¿verdad? Preguntó. Sí, Itoshi se frotó la nuca, pero no sé exactamente cómo puedo ayudar ahora mismo. Su voz se fue apagando, e Izuku notó que sus ojos se agrandaban ligeramente al darse cuenta de que llevaba una camisa de manga corta. Itoshi cruzó los brazos tras la espalda, evitando la mirada. Himiko, por supuesto, no dijo nada al respecto, si es que siquiera había notado el motivo de la acción, y en su lugar optó por responder. Bueno, no es que tengas que hacer algo grande, al menos no ahora. Puedes concentrarte en entrenar, descubrir tus fortalezas y ver qué puedes hacer para ayudar en el proceso. Itoshi tarareó. Supongo. La rubia sacó un cuchillo de la nada. Izuku sabía que llevaba varios atados a su falda, ocultos bajo su jersey. Vestía su atuendo de civil, así que no llevaba su cinturón de herramientas, ni las fundas de cuchillo que solía llevar en los muslos cuando salía a fines ilegales.
Itoshi no pareció alarmarse por la repentina aparición del arma, ni cuando ella la apuntó a su cara. Soy buena con los cuchillos y puedo usar mi don si necesito ir de incógnito a una misión, continuó Himiko, haciendo girar el cuchillo con los dedos, pero aún no he tenido la oportunidad de usarlo. ¿Cuál es tu don? La chica parpadeó sorprendida, y Itoshi pareció arrepentirse de la pregunta en cuanto salió de su boca. Lo siento. Fue una insensibilidad preguntarte eso, no tienes que. Sus palabras se interrumpieron cuando Himiko empezó a reírse. Eres tan lindo. No te preocupes, no hiciste nada malo, solo que no estoy acostumbrada a que me pregunten por mi don. Es un don villano, movió los dedos para darle más dramatismo, provocando la risa de los dos chicos. Se llama transformación. Puedo convertirme en cualquiera si bebo su sangre. Cuanta más sangre beba, más tiempo puedo conservar su apariencia. Ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones mientras explicaba, con la mirada fija en el suelo y sus mejillas espolvoreadas con un ligero tono rosado. Eso es realmente genial. Miró a Itoshi con los ojos muy abiertos. Los suyos brillaban con genuina fascinación, con una pequeña sonrisa adornando sus labios, e Izuku no pudo evitar imitarlo. Ver a Himiko iluminarse visiblemente solo amplió sus sonrisas. Lo sé, ¿verdad? Intervino Izuku. Con solo una gota de sangre puede cambiar por completo su apariencia. Y no solo eso, incluso puede replicar la ropa de la otra persona. Todavía no he descubierto cómo lo hace exactamente, pero supongo que, como ya fabrica materiales inertes para transformar, como calcio y minerales para sus huesos, hace la ropa con polímeros orgánicos. Muchas telas y plásticos están hechos de esos. Itoshi y Himiko empezaron a reírse entre dientes, mientras Izuku murmuraba sobre el don de su amigo. Analiza el don de todos, ¿verdad? Preguntó el insomne con una sonrisa divertida. Sí, pero me encanta. Susurró Himiko, y se quitó los zapatos y los calcetines. Seguro que ha diseccionado los tuyos en un cuaderno. Sí, de hecho. Itoshi sonrió con suficiencia, ignorando la cara avergonzada del peliverde. Aquí estoy. Y se sentó en la arena junto a Himiko, mientras Izuku los imitaba. Yo también tengo un don villano. Es la primera persona que pregunta por él con verdadera curiosidad. La rubia le dedicó una suave sonrisa. Sí, a mí me pasa lo mismo. Siempre fui la chica rara con la peculiaridad y la sonrisa raras. Izu-chan fue la primera en decirme que soy linda. Itoshi frunció el ceño. ¿En serio? Sí, y Himiko ladeó la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo es que nadie te ha dicho que eres guapa? El adolescente de pelo morado parecía genuinamente angustiado. O sea, soy super gay, puede que Izuku se animara, o puede que no, pero hasta yo puedo decir que eres una de las chicas más guapas del mundo. Dios mío, lo siento mucho. ¿Dije algo malo? Izuku se reía disimuladamente ante la preocupación del chico, pero no podía culparlo. Los ojos de Himiko se llenaron de lágrimas, algunas de las cuales corrían por sus mejillas. No, es que, se secó los ojos con el dorso de la mano, no mucha gente lo cree, ¿sabes? Todos piensan que estoy loca. Bueno, estás un poco loca, intervino Izuku, haciéndola reír, pero sigues siendo la chica más linda que conozco. Ay, Izuku. Se abalanzó sobre él, dejándolos a ambos tendidos en la arena. Si no fueras un completo homosexual, estaría perdidamente enamorada de ti ahora mismo. Bromeó, y la cara de Izuku se encendió. ¿Qué? Chilló, pero ella solo hizo un gesto de desdén con la mano. Sin embargo, por alguna razón incomprensible, le guiñó un ojo antes de volverse hacia Itoshi, quien observaba la interacción con diversión. En fin. Izu-chan dijo que te está entrenando, ¿verdad? El insomnio asintió. Me ha preparado un plan de entrenamiento completo y me ha enseñado algunos movimientos de defensa y ataque, pero sigo siendo un poco inútil en eso. Oye. Himiko le dio una palmadita suave en el brazo. En esta casa no nos maltratamos. Ah, mierda. Eso es como el 78% de mi humor, bromeó Itoshi con una sonrisa torcida. También he empezado a entrenar un poco mi don, añadió, con una sonrisa ligeramente vacilante, algo que no pasó desapercibido. Tanto Himiko como Izuku lo animaron con un gesto de la cabeza.
Se llama lavado de cerebro. Si alguien responde a una pregunta, puedo obligarlo a hacer lo que quiera. Genial, Itoshi-kun, exclamó la chica, sorprendiendo al adolescente. Ya sabía del don del chico, pues Izuku se lo había contado después del festival deportivo, pero era evidente que intentaba que Itoshi se sintiera más cómodo. ¿Quieres probarlo conmigo? Ella también estaba haciendo un buen trabajo. Los tres adolescentes pasaron las siguientes horas entrenando y haciendo tonterías. Tanto Itoshi como Himiko usaron sus dones durante ese tiempo. Himiko alternaba entre la forma de Izuku y la de Itoshi y decía disparates mientras perseguía a este último con un cuchillo, mientras que Itoshi usaba principalmente su poder para evitar que la chica lo apuñalara. Izuku pensó que, ahora que Himiko estaba allí, intentarían poner a prueba los reflejos de Itoshi. El adolescente peliverde intentó recordar todo lo que Stein le había enseñado durante su propio entrenamiento y aplicarlo al régimen de su amigo. Él y Miko se turnarían para atacarlo, y Itoshi intentaría defenderse o contraatacar como pudiera o quisiera. Izuku se contuvo bastante durante sus propios ataques, tanto en velocidad como en fuerza, pero por ahora, se conformaba con ver al adolescente acostumbrarse poco a poco a contraatacar y defenderse, en lugar de rehuir sus ataques por reflejo, como lo había hecho al principio. Izuku estaba especialmente orgulloso de verlo acostumbrarse a usar su don, aunque fuera por unos segundos, para evitar que su vampiro de mente lo empalara. Fue muy divertido, quizás no tanto para el insomne, que apenas logró salir airoso de algunos rasguños y moretones, pero también fue bastante productivo. Todos acordaron hacerlo más a menudo, e Izuku no podría estar más feliz al ver que sus dos amigos se llevaban tan bien. Cuando decidieron dar por finalizado el día, Himiko abrazó con fuerza a los dos chicos, prometiéndoles que volvería pronto con ellos, y se dirigió a un callejón cercano, donde le esperaba una puerta de teletransporte. Izuku acompañó a Itoshi a casa, divagando sobre el progreso del chico y señalando cómo podía mejorar. Después de separarse, Izuku solicitó un portal al escondite de la liga. No tuvo que cambiarse a su disfraz de villano, ahora que todos los miembros sabían su verdadera identidad. Salió de la puerta de disformidad, esperando encontrar el ruidoso grupo de villanos, pero el bar estaba sorprendentemente vacío, aparte de Kurohiri y Tomura, quienes parecían haber estado esperándolo específicamente. Hola. Izuku frunció el ceño. ¿Todo bien? ¿Dónde están los demás? Tomura estaba sentado en un taburete, mirando al adolescente con una expresión inusualmente seria. No llevaba la mano desmembrada en su rostro, pero la ferocidad en sus ojos lo compensaba. Los mandé arriba, dijo, haciendo un gesto vago hacia las escaleras que conducían a los apartamentos. No pueden estar aquí para esto. Izuku levantó una ceja. Este ser. Bajo la ardiente mirada carmesí de Tomura, Izuku no pudo evitar sentirse como si estuviera siendo escudriñado. El sensei quiere conocerte.